cuál es la unidad de medida utilizada para medir la distancia de una ciudad a otra? ¿Y la temperatura de tu cuerpo o del horno? ¿En qué se mide? Piensa y me contestas más adelante. Durante esta clase vamos a utilizar lápiz, cuaderno, naranjas o chinas, frasco con café molido, mucha concentración e imaginación, pero sobre todo una muy buena actitud para aprender. Hola, ¿cómo te sientes? Espero que muy bien. Tu profe Mirelis te acompaña en nuestra clase de química para quinto de secundaria. Iniciemos. Cuando finalice este encuentro, estarás en condiciones de cuestionar e identificar problemas y situaciones, darles explicación utilizando los principios fundamentales de la química, aplicar la ley de conservación de la masa al calcular la cantidad en gramos y moles de reactivos necesarios o de productos formados a partir de una reacción química. Te presento nuestra situación de aprendizaje. Juan es un señor que trabaja en un colmado. Desde hace días estuvo presentando los síntomas del virus y decidió hacerse la prueba. Lamentablemente, dio positivo. El doctor le indicó algunos medicamentos para combatir los síntomas. Su hija María es estudiante de quinto de secundaria. Ella vio la receta y sintió curiosidad por saber la composición de dichos fármacos y la cantidad que posee de cada elemento que lo forman. Durante su encuentro virtual con la profesora de química y sus compañeros de clase, le comenta el tema y deciden que mediante la estrategia de indagación dialógica o cuestionamiento, analizarán las sustancias para conocer la cantidad de materia y unidades de medida de dichas partículas químicas. Además, presentarán los resultados mediante un informe para cuestionar e identificar problemas y situaciones, darle explicación utilizando los principios fundamentales de la química. ¿Ya analizaste las preguntas que te hice al principio de la clase? Seguro contestaste que para medir la distancia que hay desde una ciudad a otra utilizamos los kilómetros, como por ejemplo la distancia que existe desde Santo Domingo hasta Santiago. Y también que en nuestro país la temperatura se mide en grados Celsius. Correcto. Así como medimos la temperatura y la distancia, también necesitamos medir las sustancias químicas. Te informo que la unidad que mide la cantidad de sustancias como moléculas, átomos e iones es el mol. ¿Cuál es la unidad de medida que mide la cantidad de sustancia? Correcto, el mol. Es decir, que para contar números muy grandes de partículas tan pequeñas como átomos y moléculas, se utiliza el mol. Mira las cosas que te rodean. Ya sabemos que todo está formado por átomos, ¿verdad que sí? ¿Te imaginas la gran cantidad de átomos y moléculas que forman tu lápiz, tu cuaderno y todo lo que puedes ver? Quizás ni podamos contarlas de tantas que son. Es por eso que
el número de partículas en un mol es de 6.02 por 10 a la 23. Este número recibe el nombre de número o constante de Avogadro, en honor al científico italiano Amadeo Avogadro, y suele representarse como N mayúscula y una A mayúscula como subíndice. Para ampliar tus conocimientos del tema, realicemos la siguiente actividad. Actividades de indagación. 1. Indaga sobre el científico italiano Amadeo Avogadro y sus aportes para llegar a ese número. 6.02 por 10 a la 23. 23 como exponente. Repito. Indaga sobre el científico italiano Amadeo Avogadro y sus aportes para llegar a ese número. 6.02 por 10 a la 23. 2. Desarrolla la cantidad 6.02 por 10 a la 23 para que tengas una idea de lo grande que es ese número. Repito, desarrolla la cantidad 6.02 por 10 a la 23 para que tengas una idea de lo grande que es ese número. 3. ¿Qué significado tiene el término constante? Repito, ¿qué significado tiene el término constante? ¿Ya copiaste la actividad? Perfecto. Recuerda investigar e interpretar lo más que puedas para mejor dominio del tema. Antes de continuar hablando de cantidades de partículas, vamos a relacionar un poco más el tema con situaciones de nuestro entorno. Si las naranjas fueran partículas, naranjas como estas que tengo aquí, o chinas, ¿cuántas naranjas habrá en un mol de naranja? Exactamente 6.02 por 10 a la 23 naranjas, suficientes para llenar el salón de clase e incluso tu casa, y quedarían naranjas. Pero como las naranjas son grandes, en vez de contarlas en moles, se cuentan en docenas, como las que tengo aquí, 12 naranjas, o china, o centena, donde una docena tiene 12 naranjas y una centena tiene 100 naranjas. Eso lo sabes por experiencia propia, así como el arroz lo compramos en libra, los plátanos lo compramos por unidad, docena y hasta centena, y otros materiales o alimentos. Para comprender mejor el concepto de mol y el número o constante de Avogadro, podemos relacionarlo de la siguiente manera. Tenemos un frasco lleno de café molido. ¿Crees poder contar la cantidad del polvo? Pues yo no. Sería agotador y desesperante a la vez, porque son muy pequeñas.
Imagina que la cantidad de café molido es igual al número de Avogadros, 6.02 por 10 a la 23. Bien, el café molido es el número de Avogadro. Imaginamos que dentro hay 6.02 por 10 a la 23 partículas de café y que el frasco que lo contiene es el mol. Entonces, dentro de cada mol hay 6.02 por 10 a la 23 partículas. Recuerda que se utiliza para medir partículas muy pequeñas como átomos, moléculas e iones. Cuando nos referimos a partículas muy pequeñas como átomos y moléculas, sí podemos hablar de mol de átomo y mol de moléculas. Mol de átomos hace referencia a los elementos. Por ejemplo, un mol de átomo de sodio, Na, hay 6.02 por 10 a la 23 átomos de sodio. Mol de moléculas se refiere a los compuestos. ¿Cuántas moléculas hay en 5 moles de moléculas de agua? O 5 moles de H2O. Si un mol de molécula de H2O contiene el número de Avogadro 6.02 por 10 a la 23 moléculas, podemos decir que en 5 moles de agua, H2O, hay 5 por 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Es decir, que considerando la cantidad de moléculas que existan, se debe multiplicar esa cantidad por el número de Avogadros, que ya debes saberte su valor. Apliquemos lo trabajado contestando la siguiente trivia. ¿Cuántas naranjas hay en una docena? A ver, ¿cuántas naranjas? Si dijiste 12 naranjas, estás en lo correcto. ¿Cuántos átomos hay en 2 moles de átomos de calcio? Si dijiste 2 por 6.02 por 10 a la 23 átomos de calcio, estás en lo correcto. ¿Cuántas moléculas hay en un mol de moléculas de cloruro de sodio? NaCl. Si contestaste 6.02 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de sodio, estás en lo correcto. Recuerda que la unidad para medir la cantidad de una sustancia es el mol. ¿Cuáles sustancias? Como te he mencionado, átomos, moléculas e iones. Como viste, nos imaginamos que el polvo de café eran esas partículas y que el frasco que la contenía era el mol. El número de partículas en un mol es igual a 6.02
por 10 a la 23. Este número recibe el nombre de número o constante de Avogadro, en honor al científico italiano Amadeo Avogadro, y suele representarse como N mayúscula y A mayúscula como subíndice, al lado, debajo. También vimos que en un mol de átomo de carbono hay 6.02 por 10 a la 23 átomos de carbono, y que en un mol de agua hay 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Es decir, que se mide con la misma cantidad, sean átomos o moléculas. Y la cantidad de moles va a depender de la cantidad de átomos o moléculas que formen las sustancias. Esa cantidad la multiplicamos por el número de Avogadro. Continúa practicando el tema realizando la siguiente actividad. Lápiz y cuadernos a mano. Completa, según la igualdad de átomos y moléculas, en moles. Repito, completa, según la igualdad de átomos y moléculas, en moles. 1. En un mol de molécula hidróxido de magnesio 4, entre paréntesis, 4 en romano, y la fórmula es M mayúscula, G minúscula, abro paréntesis, O mayúscula, H mayúscula, cierra paréntesis, y un 2 como subíndice. Hay, raya, moléculas de hidróxido de magnesio. Escribe la fórmula M mayúscula, G minúscula, entre paréntesis, OH, ambas mayúsculas, y un 2 como subíndice al lado. Repito, en un mol de molécula hidróxido de magnesio, entre paréntesis, 4 romano, y mayúscula, V mayúscula, 4 romano. Y su fórmula es M mayúscula, G minúscula, abro paréntesis, O mayúscula, H mayúscula, cierro paréntesis, 2 como subíndice, hay, raya, moléculas de hidróxido de magnesio, Mg, entre paréntesis, OH, 2 como subíndice. Número 2. 2 raya de magnesio, entre paréntesis, Do, M mayúscula, G, el símbolo del magnesio. Tienen 2, abro paréntesis, porque vamos a multiplicar, 6.02 por 10 a la 23. Cierro paréntesis. Átomos de magnesio. Repito, 2 raya de magnesio, entre paréntesis, Do,
mg tienen 2, abro paréntesis, porque vamos a multiplicar 6.02 por 10 a la 23, cierro paréntesis, átomos de magnesio. 3. En 3 moles de moléculas de dióxido de carbono, abro paréntesis, 3 como coeficiente, C mayúscula, O mayúscula, 2 como subíndice, cierro paréntesis, hay 3, abro paréntesis, porque vamos a multiplicar 6.02 por 10 a la 23, cierro paréntesis, raya, para completar. Repito, en 3 moles de moléculas de dióxido de carbono, entre paréntesis, 3CO2, hay 3, abro paréntesis para multiplicar, 6.02 por 10 a la 23, cierro paréntesis, raya. Adelante que tú puedes. Confío en tu capacidad. Jóvenes, ha sido todo por hoy. Fue un placer acompañarles una vez más. Recuerda guardar el distanciamiento físico para evitar contagios. Será hasta un próximo encuentro. No faltes. Bendiciones.